Hola Diego, buenos días. Mi nombre es Juan Parra. En esta ocasión vamos a realizar unos ejercicios de todo lo que el curso que hemos aprendido, es el proyecto final, y esta vez empezaremos con combinación lineal. Para eso nos hemos ubicado en la sección 1.3 y hemos escogido dos ejercicios. Para el primer ejercicio es el ejercicio 16, pero antes de eso tenemos que dar una pequeña explicación de lo que son los vectores, la combinación lineal y un poco de operaciones con matrices. Empezaremos. Los vectores. Para definir los vectores podemos decir que es una lista ordenada de números y se ordena de manera vertical. Sus características son que tiene dirección, magnitud y sentido. El sentido nos indica hacia dónde apunta la flecha. La dirección es el ángulo con respecto a un eje y la magnitud es la distancia desde el origen hacia algún punto. Tenemos que tener en cuenta que si el orden es horizontal, este no es un vector. Para operaciones con vectores tenemos la suma. Dentro de la suma se realiza, valga la redundancia, la suma de parejas de números correspondientes y el resultado es otro vector. Debe tener el mismo tamaño. Cabe mencionar de igual forma que no se puede sumar vectores que tengan diferentes tamaños. En una multiplicación escalar vector, llamamos nosotros escalar a cualquier número real. Este número real puede ser multiplicado por este vector y nos da como resultado un vector del mismo tamaño que el original. Cuando multiplicamos por el escalar cero, nos da como resultado el vector cero. ¿Por qué llamamos vector cero? Porque es un vector donde todos sus elementos son ceros. En una resta es una suma con una multiplicación escalar vector en donde el escalar es menos uno. Dentro de la geometría de vectores tenemos Rn. ¿Qué significa esto de Rn? Es el conjunto de vectores de tamaño n. Por ejemplo, si tenemos R2, es el conjunto de vectores de tamaño 2. Si tenemos R3, es el conjunto de tamaño R3. Y si tenemos R100, por ejemplo, sería el conjunto de vectores de tamaño 100. Y así sucesivamente. Y ahora bien, pasamos a lo que es la combinación lineal. En esta combinación lineal nos da como resultado una ecuación vectorial donde y es igual a C1 por B1 más los escalares por los vectores que tengamos que se llegaría a ser CP por BP. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos vectores y cuántos escalares tendremos en este caso. Ya, es decir, que la combinación lineal reúne la suma y multiplicación escalar vector, dando como resultado un vector del mismo tamaño. El primer componente es un vector de cantidad P y el segundo componente escalares de cantidad P y un tercer componente es un vector suelto, que lo llamaremos Y. Una ecuación vectorial es una ecuación donde hay vectores y es una ecuación porque es una igualdad, ¿no? Que tiene un lado izquierdo y un lado derecho, pero tenemos que tener en cuenta que no toda ecuación es siempre verdadera. Si la ecuación vectorial de combinación lineal es verdadera, podemos decir que en Y sí hay combinación lineal. Y si la ecuación vectorial de combinación lineal no es verdadera, podemos decir que en Y no hay combinación lineal. Listo. Em, Dentro de este espacio también tenemos lo que es el gen o la generación. El gen es el conjunto de todos los vectores que se pueden escribir de forma C1 por B1 más C2 por B2 más CP por BP. Entonces, tenemos que el gen simboliza un conjunto de un Rn establecido que tiene vectores y estos cumplen que sean combinación lineal, ¿no es cierto? Entonces, para tener un poco más clara esta idea, nos dice que el gen es el conjunto de todos los vectores resultantes de combinación lineal y se denota como gen o generación y se llama el subconjunto de Rn generado. Ahora bien, pasamos a lo que son las matrices. ¿Por qué pasamos a esta parte de las matrices? Es muy importante porque para resolver este ejercicio de combinación lineal utilizaremos algo de las matrices. Entonces, ¿qué es una matriz? Primero, una matriz es un conjunto de números ordenados en filas y columnas. También es una lista de vectores ordenados horizontalmente. Son vectores bidimensionales. También la matriz es una lista de fila ordenada verticalmente. Toda matriz se puede representar de tres formas.
una tabla de números, una lista de vectores y una lista de filas. Decimos que las matrices son iguales cuando el número de filas y columnas tienen los mismos números y el mismo orden. Dos matrices son iguales si todas las parejas de números correspondientes en posición son iguales. Pasamos a las operaciones con matrices. En operaciones con matrices tenemos la suma de matriz-matriz. Es el mismo número de filas y el mismo número de columnas, como les había mencionado anteriormente, y el resultado es una matriz con el mismo tamaño. Listo. Ahora bien, ya conocimos un poco de los conceptos dentro de este primer apartado. Ahora sí nos ubicamos en el ejercicio número 16 de la sección 1.3, donde nos dice, sea el vector 1, 1, 0, menos 2, el vector 2, menos 2, 1 y 7, y h, menos 3 y menos 5. ¿Para qué valores o valores de h se encuentra y en el plano generado por B1 y por B2? ¿No es cierto? Entonces, si nos damos cuenta, ahí tenemos un y. ¿Qué significa ese y? Esa y significa el vector suelto. Como les había mencionado anteriormente, aquí tenemos tres componentes. El componente 1, que, los, que son los vectores, el componente 2, que son los escalares, y el componente 3, que es un vector suelto. Ya, como aquí queremos encontrar para qué está y generado por B1 y por B2. Entonces tenemos que encontrar la combinación lineal de y con B1, B2 hasta Bn, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que realizamos aquí? Es simplemente una matriz aumentada con y. ¿Por qué y? Porque y ya tenemos que es el resultado de esa combinación lineal. Entonces, colocamos el vector 1, el vector 2 y el vector y, que es el vector suelto. En este caso lo formamos en una matriz como vemos aquí y lo ponemos 1, 0, menos 2, 1, 7, h, menos 3 y menos 5. Realizamos las operaciones de en fila, que multiplicamos, por ejemplo, la 2 fila 1 más la fila 3. ¿Qué significa? Que a esta fila de aquí le multiplicamos por 2 y le sumamos con la fila 3. Si vemos aquí, el 1 multiplicado por el 2 es 2, menos 2, 0. Entonces, copiamos igual. Todo lo que no nos afectaría, lo copiamos igual. 1 menos 2 y h. 0, 1 menos 3. Realizando esta operación de 2 fila 1 más fila 3, nos quedaría 0, 3, 2h menos 5. Teniendo esta matriz, podemos ver que podemos realizar la siguiente operación, que es 3 fila 2 menos fila 3. ¿En dónde? Copiamos todo lo que no nos afectaría. Lo copiamos igual. 1 menos 2 y h, 0, 1 menos 3 y finalmente 0, 0, 2h más 4. Finalmente ya conseguimos que todo esto esté reducido al máximo, en donde tenemos de manera escalonada esta matriz. Más adelante veremos esto de lo que es de la forma escalonada y de todo esto, pero ahorita nada más queremos tener un concepto muy básico para poder responder esta pregunta. Entonces, ya finalmente tenemos que 2h más 4 podemos igualarlo a 0, en donde 2h es igual, el 4 que está sumando pasa a restar y h, el 2 que está multiplicando pasa a dividir y quedaría menos 4 sobre 2, donde h es igual a menos 2. Ya. ¿Qué es lo que nos pregunta? La pregunta fue, ¿para qué valores o valores de h se encuentra y en el plano generado por B1 y por B2? Entonces nosotros ya encontramos que h es menos 2. Es decir, que el vector y es un espacio del vector 1 y del vector 2 cuando h es igual a menos 2, perdón. De esta forma pudimos resolver el ejercicio número 16 de la sección 1.3 de David Ley. Pasamos al siguiente ejercicio, igualmente de la sección 1.3, y en este caso hemos escogido el ejercicio número 26, en el cual nos dice, sea A la siguiente matriz, menos 2, menos 1, 1, 0, menos 2, 0, 8, menos 2, 6, 5 y 1. Y B es igual a 10, 3 y 7. Y sea W el conjunto de todas las combinaciones lineales de las columnas de A. La primera pregunta nos dice, ¿está B en W? Y la segunda pregunta nos dice que demostremos que la segunda columna de A está en W. Cuando yo di los conceptos básicos, había demostrado que una matriz
se puede representar de varias formas, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que también es una lista de vectores. Y en efecto, aquí podemos sacar que x1, ¿cuánto vale x1? Esta es nuestra fila, nuestra columna de vectores. 2, menos 1 y 1. Nuestro x2 será entonces 0, 8, menos 2. Y nuestro x3 será 6, 5 y 1. En donde b es igual también al vector 10, 3 y 7. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos aquí? Tenemos B, que en este caso también B es nuestro vector suelto. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Lo mismo que el anterior caso. Realizamos una matriz y le aumentamos al vector suelto, que sería B. Entonces construimos la siguiente matriz. 2 menos 1, 1, 0, 8 y menos 2, 6, 5 menos 1 y le aumentamos a la matriz 10, al vector, perdón, 10, 3 y 7. Obteniendo así, podemos realizar las operaciones de fila, que en este caso cogimos un medio fila 1 más la fila 2. Para esto tenemos lo que no nos afecta, copiamos igual, 2, 0, 6 y 10, y 1 menos 2, 1 y 7. Lo que nos cambiaría es aquí, la fila 2. Nos quedaría entonces 0, 8, 8 y 8. Seguimos. Realizamos la siguiente operación en fila. La siguiente operación en fila tenemos menos un medio fila 1 más fila 3. Copiamos lo que no se nos alteraría, que serían las dos filas de arriba, y sería 2, 0, 6 y 10, 0, 8, 8 y 8, y la fila que se nos alteraría es la tercera fila. Y nos quedaría 0, menos 2 y 2. Finalmente, multiplicamos el escalar 1, un cuarto por la fila 2 y le sumamos a la fila 3. Nuevamente, copiamos todo lo que no nos afectaría y ponemos 2, 0, 6 y 10, 0, 8, 8 y 8. Y finalmente la que nos va a cambiar 0, 0, 0 y 4. De esta forma, obtenemos que 0 es igual a 4. Realizamos, y eso es algo ilógico, porque 0 no es igual a 4. Cuando realizamos nuestro sistema de ecuaciones, tenemos que 2x1. ¿Por qué x1? Esta fila de aquí representa a x1. Esta columna de aquí, perdón. Esta columna de acá representa a x2. Esta columna de acá representa a x3. Y tenemos de aquí la manera siguiente. 2. ¿Qué columna es esta? X1 más. Aquí no tenemos 0, entonces no es necesario poner. Sería 0x, x2, pero sabemos que un escalar 0 por un vector da como resultado 0, entonces no es necesario. Y acá tenemos 6x3 y esto es igual a 10, ¿no es cierto? Seguimos. ¿Por qué esto lo igualamos? Y esto no podemos decir que esta parte de aquí es x4. Esto no podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos la matriz aumentada. Cuando aumentamos, le aumentamos con nuestro vector suelto. Nuestro vector suelto es b. En este caso es 10, 3 y 7. Es decir, que lo que obtengamos aquí en nuestro supuesto x4 no será x4, sino será nuestra igualdad, porque eso está igualado para realizar una combinación lineal. ¿Se recuerdan? Entonces, finalmente tenemos que este 0 no nos afectaría en nada. Entonces copiamos 8x2 más 8x3 es igual a 8. Y aquí tenemos 0x1, 0x2, 0x3 y es igual a 4. Si nos damos cuenta que 0 es diferente que 4, entonces este ejercicio no tiene solución. Y así, para responder la pregunta 1, que nos decía, ¿está B en W? Eso es algo falso, eso es algo ilógico. ¿Por qué? Porque el vector B no está en W. ¿Por qué? Porque B no es la combinación lineal de A. ¿Por qué? Porque nos salió aquí 0 es igual a 4 y 0 sabemos que es diferente que 4. Para responder la pregunta 2, que nos dice que demuestre que la segunda columna de A está en W, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente, la segunda columna, ¿qué es? X2 es igual. Para que esté esa columna en A, tenemos que multiplicar el vector X1 y X3 por el escalar 0, de tal forma que nos quede la siguiente ecuación. X2 es igual a 0x1 más 1x2 más 0x3. Finalmente, hemos completado todos las preguntas de este primer apartado y nos veremos en los siguientes ejercicios.